Muchas gracias a todos, gracias a la senadora Pilar Ortega por acompañarme. Quisiera comentarles que en días pasados presenté una iniciativa de decreto por la que se expide la Ley General que establece los procedimientos de restitución internacional de niñas, niños y adolescentes. Dicha Ley General tiene como propósito incorporar al marco jurídico mexicano un procedimiento único a seguir para lograr la restitución de personas menores de 16 años que hayan sido sustraídas o retenidas de forma ilícita y se encuentren en México, además de prever la concurrencia de las responsabilidades que tiene la Federación y las entidades federativas respecto de las atribuciones previstas en instrumentos internacionales. Sin embargo, ¿qué pasa cuando se trata de personas menores de 16 años con nacionalidad mexicana o cuya residencia habitual en nuestro país y la persona menor de edad es sustraída o retenida de forma ilícita y se encuentra en el extranjero, caso contrario al de Alondra que ha sido recientemente publicitado? Conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se debe acudir a la autoridad central, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, según lo establece la Convención sobre los Aspectos Civiles de Sustracción Internacional de Menores y la Convención Interamericana sobre Restitución de Menores. Dicha dependencia debe proteger los intereses de niñas, niños y adolescentes en general. Desafortunadamente, no siempre es así. Tal es el caso del menor de edad Andreas Emilio Gálvez, de 4 años de edad, hijo de una ciudadana polaca y un ciudadano mexicano, que a su temprana edad ha visitado de forma reiterada juzgados y cortes sin que hasta el momento haya obtenido el goce pleno de su derecho a vivir en familia y tener rasgos de identidad, pues ha sido trasladado furtivamente por su madre de un país a otro. El calvario del niño comienza desde su nacimiento, cuando el padre de Andreas demanda el reconocimiento de paternidad ante una corte tejana, ya que Estados Unidos es el país de origen de Andreas. Posteriormente, en 2011, sobre pretexto de la expiración de la visa y con pleno proceso sobre la custodia, lo sustrae sin el consentimiento del padre, lo traslada a Europa y lo oculta en ciudades como Corsia, Polonia, París, Francia y ciertos lugares del protectorado francés como Saint-Brieuc, sin mantener ningún tipo de comunicación con su padre. En consecuencia, el padre levantó una denuncia en París y el gobierno francés le negó la devolución del niño sin tomar en cuenta la sentencia en la que se reconoce su paternidad y en consecuencia también se niega la existencia de sustracción, por lo que falla a favor de la madre de Andreas y permite un régimen de visitas controladas al padre, quien por su parte realiza investigaciones para localizar a su hijo y presume que la mamá de Andreas está ligada sentimentalmente con una persona de dudosa reputación en el Estado francés. Ante la falta de ayuda y justicia, pretende rescatar a Andreas de la persona que lo sustrajo. Actualmente existen varios procedimientos de fondos pendientes por resolver, entre ellos una queja presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sustentada en la falta de actuación y acompañamiento de los servicios consulares a favor del mismo Andreas Emilio y de su padre, ambos de origen mexicano. Los derechos que se encuentran en juego son los siguientes: el derecho a la identidad, el derecho a la nacionalidad originaria o de sangre, a la nacionalidad por residencia. Quisiera comentarles que, en particular, el Estado mexicano ha incurrido en omisiones consulares, pues no ha dado en ningún momento acompañamiento ni asesoría al padre del menor de edad, Andreas Emilio Gálvez. Tampoco ha habido respuestas ante notificaciones y peticiones formales de apoyo, acompañamiento consular y asesoría jurídica para el caso civil que se ventila por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También ha sido omiso el pronunciamiento y la defensa de un mexicano sobre la sustracción internacional de un menor de edad mexicano ante una sentencia jurisdiccional. Estas omisiones de las autoridades mexicanas, junto con otros factores, han ocasionado daños colaterales como la angustia y daños psicológicos provocados a Andreas Emilio y su padre, quien ha tenido que cargar con los gastos de seguimiento de los procedimientos internacionales, provocándose vulneración y pérdida del patrimonio. Asimismo, la representación mexicana en Francia ha dejado de asesorarlo en el ámbito internacional,
de lo que resulta una incorrecta valoración de la aplicación del derecho internacional, dejando de observarse principios como el pro persona y otros principios generales del derecho internacional de los derechos humanos, lo que ha impedido la convivencia entre padre e hijo. Solicitaremos el día de hoy este punto de acuerdo con carácter de urgente en razón de evitar perjuicios a los derechos del menor de edad y en el caso particular de Andreas Emilio, por lo que es necesaria la intervención de la Cancillería para que coadyuve a lograr el bienestar de este menor de edad, aportándose para ello la Liga con el sustento documental del caso. Desafortunadamente, esta es solo una de tantas situaciones que suelen ocurrir en México. Hace unos días fuimos testigos en las redes sociales del presunto aseguramiento y posterior traslado de un adolescente de 14 años de edad a Estados Unidos, sustentado supuestamente en pedimento formal de Interpol, el cual, según la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, partía de una decisión judicial asumida por un órgano federal. Hoy tenemos conocimiento que dicha adolescente ya se encuentra de regreso en México al lado de sus verdaderos padres mexicanos. Entonces, ¿cuál fue el propósito y sustento que tuvieron las autoridades centrales para permitir la sustracción del adolescente sin ninguna responsabilidad, transgrediendo las autoridades derechos humanos de ciudadanos mexicanos? ¿No se supone que deben ser las autoridades mexicanas las que protejan los derechos de personas menores de edad y de sus padres mexicanos? Sin duda, en el presente caso no cabe un simple "usted disculpe". Existieron complicidades de autoridades y verdades a medias para lograr semejante atropello en perjuicio de derechos humanos tan preciados como la libertad y la dignidad. Las actuaciones de dicha dependencia en este tipo de asuntos está previsto tanto en instrumentos internacionales como en leyes nacionales, en cuanto a las responsabilidades que tiene conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el artículo 25, párrafo segundo, donde se señala que en los casos de traslados o retenciones ilícitas de niñas, niños y adolescentes fuera del territorio nacional, la persona interesada podrá presentar la solicitud de restitución respectiva ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para que ésta lleve a cabo las acciones correspondientes en el marco de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto en los instrumentos internacionales y demás disposiciones. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha omitido realizar un acompañamiento al menos respecto de los hechos como el mencionado en la presente propuesta, por lo que estimamos necesario exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que informe y dé seguimiento, además de asesoría, a aquellos casos que refieran un traslado o retención ilícita de algún menor de edad mexicano en el extranjero y para que cumpla con el mandato que le encomienda la Ley General en materia de derechos de la niñez, así como instrumentos internacionales como la Convención sobre los aspectos civiles de sustracción internacional de menores y la Convención Interamericana sobre restitución de menores. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone con carácter de urgente el siguiente punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de que instrumente y ejecute el mandato previsto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que funja como verdadera autoridad central que proteja derechos de menores de edad de nacionalidad mexicana y que por alguna razón hayan sido sustraídos o retenidos ilícitamente en el extranjero. Segundo, se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de que brinde un acompañamiento respecto de los casos narrados en las presentes consideraciones y que en lo sucesivo las personas que acudan a denunciar la retención o sustracción ilícita tengan un acompañamiento de la representación consular del Estado que se trate. Y tercero, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de que envíe a esta soberanía un informe estadístico y de acompañamiento sobre los casos de retención y sustracción ilícita, tanto para aquellos menores de edad que tienen como residencia habitual nuestro país, así como de los que se solicita su restitución por un Estado extranjero. Esto en su carácter de autoridad central en la Convención sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores y en la Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores. Espero haber contestado la pregunta de alguno de nuestros compañeros. Muchísimas gracias.
Tenemos otra pregunta. Luis Carlos Rodríguez de Notimex le pregunta. Sí. Buenas tardes. Para preguntarle si este tema del niño Andreas, de qué año es, primero, y segundo, si este tema se va a llevar como parte de la agenda del Congreso con esta diplomacia parlamentaria que ahora se pregona a la reunión que va a tener el presidente Enrique Peña Nieto con el gobierno francés en julio próximo. Este caso de Andreas tiene cerca de 2 años. El padre ha estado buscando el acompañamiento consular, ha estado ya, incluso tiene resolución de una corte en Texas, que fue donde nació el pequeño, y evidentemente la falta de acompañamiento consular de la autoridad central, que en este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene prácticamente en esta situación al pequeño, que está incluso ya con una tercera nacionalidad en Francia. No es el único caso de Andreas, por eso nosotros presentamos hace 2 semanas la iniciativa de ley sobre asuntos de carácter civil, que es la restitución internacional de menores. Es fundamental y nos parece importante que si ya fuimos capaces de votar una ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes, además tratándose de una iniciativa de carácter preferente, la misma congruencia respecto de presentar una iniciativa se dé en la actuación de las autoridades, porque lo que nosotros estamos revisando es que evidentemente solo hay un asunto de carácter en letra que no se traduce a un asunto de carácter de actuación concreta de las autoridades, en este caso concretamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El caso de Londres es prácticamente el mismo, pero como ellos tenemos el caso de Nicole o el caso de pequeños sustraídos por sus padres en otros lugares. No son los únicos casos que se vuelven invisibles ante otros problemas, lamentablemente sí. Y lo que nosotros hoy estamos haciendo como grupo parlamentario es justamente esperando que esta iniciativa que presentamos hace 2 semanas pueda aprobarse para establecer los protocolos específicos en procedimientos claros sobre la restitución internacional de menores. Pero también el día de ayer, y de ahí la importancia, que fuera aprobada la modificación al artículo 73 constitucional para poder legislar en materia de tortura, desaparición forzada y otras formas de privación de la libertad, que es el caso que nos ocupa tanto de Andreas como de esta niña Alondra, porque son casos distintos de privación de la libertad, no contemplados en otros instrumentos. Por eso es fundamental que la aprobación del 73 permita a este Senado de la República hablar de tipos penales, porque en la iniciativa que su servidora presentó hace 2 semanas, estamos hablando solo por las facultades que confieren al Congreso de la Unión y en este caso al Senado de la República de asuntos de carácter civil. Hoy afortunadamente podremos hacer, una vez que se apruebe en esta Cámara de Senadores y una vez que podamos aprobarlo en Cámara de Diputados y publicarse la reforma constitucional, legislación para definir concretamente los tipos penales. Muchísimas gracias. Gracias.